tiene su Biblia, que la abra al libro de Jeremías capítulo 18. Estaremos leyendo dos versículos, el verso 3 y el verso 4. If you have your Bibles, we'd like to invite you to open them to the book of Jeremiah, chapter 18, verses 3 and 4. We're going to give you a minute to find your scripture. Amen. Si no trajo su Biblia, usted puede leer en la pantalla. Estamos leyendo la versión 1960. If you did not bring a Bible, you're welcome to follow along on the screen. We're going to be reading the New King James Version, which is there on the screen. Dice de la siguiente manera: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremiah 18, verses 3 and 4. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y vamos ante la presencia del Señor? Señor Jesús, te damos gracias porque tú has sido misericordioso y bondadoso para con nosotros. Te damos gracias porque tu amor ha sido derramada sobre nuestras vidas. Yo pido en esta tarde que tú seas el que ministres a través del poder de tu palabra a todos los que están escuchando mi voz. Yo te ruego, Señor Jesús, que tú seas el que manifiestes tu presencia, tu gloria, tu espíritu en este lugar. Sin ti nada podemos hacer, mas contigo somos más que vencedores. Pido yo todo esto para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. El profeta Jeremías, comenzamos a relatarles la semana pasada cómo Dios le había dado una palabra para ir a la casa del alfarero, y que fuera a la casa del alfarero porque tenía un mensaje específico para enseñarle en la casa del alfarero. Seguramente pudo haberle hablado en otro lugar, pero le pidió que fuera a esa casa en particular porque había algo que Dios le quería mostrar, no solamente hablar, sino mostrar. We understand, as we covered a little bit last week, that God speaks to the prophet Jeremiah and tells him, go to the potter's house, not because he couldn't have given him a word where he was, but he wanted to not just give him a word, but he wanted to show him something at the potter's house. There was a tangible lesson that was ready for the prophet in the house of the potter. Había una lección tangible que Dios le quería enseñar al profeta en la casa del alfarero. Y la semana pasada tocamos un poquito sobre la importancia de la palabra que viene de parte de Dios. We talked a little bit last week about the importance of the Word of God coming into our life and the power of God's Word in our life. Y hablamos un poco sobre el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en esta segunda parte de esta serie de sermones, me quiero enfocar en el verso 3 y más realmente en la primera porción del verso 4. We want to focus on verses 3 and 4, but primarily we're going to be looking at the beginning of verse 4 as we talk a little more about what the prophet was able to see in the potter's house. Lo primero que puedo yo observar en el verso 4 dice, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder. Y decía, la vasija del barro que el alfarero hacía se echó a perder. Y el primer punto que quiero yo presentarles en esta tarde es el problema del barro.
The very first thing I want you to notice, verse 4 says, and the vessel that he made of clay, the potter, made of clay, was marred, it was damaged, it was ruined. And the very first point I want to make is the problem with the clay. En ocasiones el barro que se está formando se arruinaba sobre la rueda del alfarero. Es decir, cuando decimos se arruinó, se desfiguró, perdió su propósito, perdió el rumbo por donde iba. Dios estaba formando y algo pasó en el proceso de la formación. Si el alfarero es un novato, esto es muy sencillo de suceder, muy fácil que suceda. Si el alfarero aplica mucha presión, puede destruir el vaso. Si pone la rueda no está girando lo suficiente, puede haber un problema. Si no le puso suficiente agua al barro y el barro se empieza a hacer duro, se puede deshacer. Entonces hay muchas cosas que pueden suceder, que pueden contribuir para que un vaso se arruine. Hay muchos motivos por el cual el alfarero puede producir un vaso que no sirve. On occasions, the clay that is being formed by the potter, as he's shaping the vessel becomes disfigured, it becomes dysfunctional, it loses its purpose, and it no longer is what the potter intended it to be. And therefore, the potter is presented with the opportunity to start the process again. And there's a lot of things that can contribute to the ruining of a vessel. It could be that if a potter is new, if you're learning, if you're a rookie, if you're a novice and you're starting, you don't know exactly how to do. If you have two left feet and you're not turning the wheel the way you're supposed to, that can cause some problems. If you put too much pressure too early, that can cause problems. If you don't add enough water to the clay and it becomes brittle and it breaks, that can be a problem. There's a lot of things that can contribute to a vessel being damaged. Y en nuestra historia es muy claro y entendemos que el alfarero es Dios, y Dios, siendo el alfarero, bueno, Él no es un novato, Él es Dios, Él es perfecto, Él no hace errores, Él nunca se equivoca. Mateo dice, lo dice de esta manera: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Deuteronomio lo dice de esta manera: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y es recto. Dios es perfecto, Él no hace errores. Entonces, ¿cómo es que un vaso se puede arruinar? When the potter is working the vessel and he is a novice, it is easy for him to cause a chaos and a problem. But in our story, in our application, we understand that the potter is God. And God is perfect. He doesn't make mistakes. He'll never apply more pressure than he needs to. He'll never make a mistake because he simply is perfect. Matthew says it this way: therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Deuteronomy says it this way: He is the rock, His work is perfect. For all His ways are justice, a God of truth, and without injustice, righteous and upright is, or He is. In other words, everything that God does right. When He creates Adam and Eve, after every day, what does He say? And God says, it was good. Because everything that God does, He does right. Entonces, si Dios es perfecto, ¿cómo es posible que un vaso se pueda arruinar en la rueda del alfarero? En ocasiones se nos olvida que el alfarero no está usando oro, no está usando plata, ni está usando bronce, está usando barro.
Y el alfarero toma el barro y lo tiene que amasar y sacarle las imperfecciones que tiene el barro. A veces tiene bolsas de aire que causa problemas en la formación, o peor, que están escondidas, que cuando pasa por el fuego destruye el vaso por las bolsas de aire que tiene entre el barro. Y es necesario que él lo trabaje y le quite las hojas y las piedras que en ocasiones están en el barro. Y el alfarero tiene que trabajar el barro con esto en mente, que todo su esmero y su trabajo no sea para nada, para a fines de cuenta tener un vaso inútil. Entonces el proceso de formación y de preparación del alfarero es muy, muy importante. How is it then that if God is perfect, a vessel can be ruined in the hands of the potter? We forget that God is not using gold, silver, or bronze to form a vessel, but He is using clay. And clay has many imperfections. His responsibility, his initial responsibility is to take the clay from the ground and to prepare it, to remove the things that should not be there, like rocks and debris and perhaps leaves that may be intertwined inside of the clay. And he's got to prepare it and remove the air pockets that it has, and he will knead it like a baker needs flour for a bread. And all of this process is in order to prepare it so that when the work is done, it will not be in vain, but that all that he does will have a greater purpose. Pero déjeme decirle algo. Si usted nunca ha trabajado con el barro, hay barro que no es manejable. Hay barro que requiere un cuidado extraordinario, porque es rebelde, es difícil de manejar, resiste el proceso de formación. Y este es el problema del barro. ¿Qué es el problema del barro? Que el barro es barro. So what is the problem with clay? The problem with clay is that it's clay. And some of it by nature is rebellious and hard. That's why the potter needs to take it and throw it down on the table and pound it and punch it sometimes and roll it and put pressure and twist it and move it, because there's some clay that is just so difficult. It resists the process the entire time, and it requires additional effort from the potter that he would prepare the clay accordingly. Qué interesante que Adán fue hecho del polvo de la tierra, y nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Nuestra naturaleza es el hacer no la voluntad de Dios, pero buscar lo que es nuestro. No despertamos todas las mañanas con el deseo de buscar las cosas divinas de Dios. Amanecemos con deseos de café, unos chicharrones, no sé, un spam o un tocino. Gloria a Dios. Yo no despierto en la mañana diciendo, hoy no puedo esperarme para entrar a la gloria de Dios. No es lo primero. Yo sé, yo soy el pastor, ore por mí. Pero yo despierto pensando, ¿qué voy a desayunar ahora? ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Y qué es lo que me urge? ¿Y qué son las cosas que están más presionantes? Porque nosotros así somos por naturaleza. O quizás nomás yo. Es interesante lo que encontramos en Marcos capítulo 7. Y son palabras de Jesucristo cuando dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricia, maldades, el engaño, y da una lista larga de todas las cosas negativas, y termina el verso 23 diciendo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, porque el problema del barro es que es barro.
Y el problema de nuestra persona es que somos y tenemos una naturaleza caída. Alguien diga gloria a Dios. How interesting that Adam is formed by the dust of the earth. And being made from the dust, it's not a coincidence that we gravitate towards the things of this world. Our fallen nature will always pursue the things of the world. We will never put God first. It's going to be rare the day you wake up and say, today I'm going to fast for the Lord. Usually wake up, what are we going to have? What are we eating? As a matter of fact, that's usually the conversation of the day. You wake up, what are we going to have for breakfast? And then as you get closer to lunch, what are we having for lunch? And as you get closer for dinner, where are we going to dinner? I don't know. Where do you want to go? I don't know. Where do you want to go? Oh, it's so hard to decide. Our natural tendency is to gravitate toward things that will bless me and help me. But it's interesting what Jesus says in Mark chapter 7. He says, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, evil eyes, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. The problem with the clay is that it's clay. And our problem is that we are human. Somos egoístas por naturaleza. Buscamos lo mío. Esto se puede ver en un niño desde que nace. Nadie le enseña cómo faltar al respeto. Nadie le enseña cómo mentir. Nadie le dice, así es como no compartes tus juguetes. No. Ellos nacen así. Yo sé, un baby, oh wow, es hermoso, es bonito. Pastor casi está hablando blasfemia en contra de los niños. Si llegaron un baby, huele hasta bonito. Pero aún en su hermosura, todos los bebés son así. Nadie les da una clase de mentir, solos ellos. Sí. ¿Te comiste la cookie y traen chocolate por todas partes? No. Por naturaleza. Y por hermosos que sean los bebés, ya vienen programados con una decadencia moral porque es la naturaleza caída. We are selfish and egotistical by nature. We seek our own first. Always. Always. That's why Jesus had to say, seek ye first the kingdom of God. And everything else will be added, because we're looking for everything else and we put God last. It goes against our nature to seek God first. That's why Jesus makes such a strong emphasis, because it is against how we're wired. As a matter of fact, a young child, when they're born, nobody takes them to lying 101. They just know how to do it. Nobody teaches them to be selfish. They don't want to share their toys with nobody. Nobody says, this is how you become selfish. They're just born that way. And I know our kids are wonderful and amazing, and I mean, they're great, but they're all born with this selfish nature. That's the way it is. They need to be taught not to lie. They need to be taught to be respectful. They need to be taught to live right. They need to be taught to make wise decisions. They need to be taught and be instructed. Because why? Because you're going against the very nature by which we were born with. Yo sé que esto no nos va a emocionar, nos motiva mucho, porque dice, pero pastor, qué feo es eso. Pero así es. El problema del barro es que es barro, y nuestro problema es que somos humanos con una naturaleza pecaminosa, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema del barro es que es barro. Tiene sus imperfecciones, pero gracias a Dios por la persistencia del alfarero.
Y la segunda cosa que quiero traerle a su atención es la persistencia del alfarero. The second thing I want you to notice is that there is a persistence that the potter has. Verso 4 dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió. Diga, volvió. Y la hizo otra vasija. Verse 4 says, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again. Say again. Oh, say again. Say again. Again. All right. And he made it into another vessel. Quiero hacer hincapié que el alfarero no quiere que el barro se quede en el estado en que se encuentra. Su propósito siempre es sacarlo del lugar donde está y ponerlo en un lugar de propósito y en un lugar donde él va a poder hacer algo para el bien de el alfarero. I want to make mention that the potter doesn't want the clay to stay in its natural form. He wants to take it and shape it and purpose it for his purpose. Esto es evidente por la persistencia del alfarero. El alfarero se deshace el vaso y él lo vuelve a hacer de nuevo. Una persistencia, lo diría yo en el lenguaje de Benjamín así: el barro es testarudo, pero el alfarero es más persistente. Y Dios extiende su gracia hacia nosotros, que aún con nuestras imperfecciones y nuestras decadencias y nuestros errores, porque aquí no hay nada imperfecto. Sorry, no lo voy a despertar ahorita, paz de Cristo. Yo sé que el velo le hace match con los zapatos, y yo sé que usted pasó toda la semana preparándose para estar aquí el domingo, pero no hay ni uno perfecto, ni uno. Y aún con nuestras imperfecciones, Dios es bueno y misericordioso para con nosotros. Dijo el salmista: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto es lo que el alfarero es para con nosotros. Él, aún con nuestras imperfecciones y con nuestras fallas, Él nos vuelve a formar otra vez. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. The clay is stubborn, but the potter is more persistent. And the persistency of the potter is so monumentally important, because as stubborn as the clay is, the persistence of the potter will always win out the stubbornness of the clay. It's no wonder the psalmist said that the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. And God, in His goodness and in His favor towards us, in spite of our failures, in spite of our errors, He will take us and He will shape us again. Dios nos hace de nuevo y la hizo otra vasija. Qué palabras tan hermosas, tan dulces y llenas de esperanza, que en su misericordia Él no nos desechó, Él no se deshizo de nosotros, más bien que nos tomó en sus manos de nuevo para formarnos una vez más. Lo hace en todo el Antiguo Testamento una y otra vez al pueblo de Israel, a sus discípulos una y otra vez. A Pedro, que lo negó 3 veces, Él lo forma y le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque Dios empieza a tomarnos en sus manos y Él nos hace de nuevo. Él nos habla, Él nos ama, Él nos corrige, Él nos moldea de nuevo. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos por el cual Él nos llamó.
Gracias a Dios por esta fidelidad de Dios que extendió su misericordia una vez más. ¿Dónde estuviera yo si no fuera por la misericordia de Dios? Oh, qué hermoso es saber que cada mañana sus misericordias son nuevas y son para mí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, ¿por qué? Porque Él está tomando su tiempo para formar y para quitar nuestras imperfecciones. Time and time again, God, throughout the Old Testament, would take Israel and He would take them again and shape them and reform them. He would take them and make them new again. We see it through His disciples. We see it through Peter when Peter denies Christ. We see it We see it through Thomas as he doesn't believe until he's able to touch the wounds of Jesus' hands, but yet Jesus still uses him again. And this is a picture of the mercy and the grace of God that's been extended to us. And these are words of comfort and of hope in knowing that God did not discard us. He did not get rid of us after our first mistake, but He was merciful and gracious towards us. And He extends His mercy to us, and He takes us in His hands once again, and He gives us purpose once again. Isn't that exciting to know that the goodness and the mercy and the faithfulness of God is ever present, even in spite of the stubbornness of our human nature? No wonder Peter writes, the Lord is not slacking concerning His promise, as some count slackness, but is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all come to repentance. This is the will of God. This is the favor and the mercies of God. Y en su fidelidad Él extiende su misericordia sobre nuestras vidas, y en lugar de juicio Él nos toma en sus manos de nuevo para comenzar a formarnos otra vez. Qué retrato tan hermoso del amor de Dios, que nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestro pecado, nuestros errores, nuestras imperfecciones, Él nos quiera tomar de nuevo. Esto es la gracia de Dios. Por algo dice el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el beneficio de estar cerca de la presencia y en la misericordia de Dios. Alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y hay personas con espíritu de los fariseos que ellos se creían sin pecado, perfectos. Pero yo no soy uno de esos. Yo necesito la misericordia de Dios. Yo necesito la gracia y el favor de Dios. Yo necesito que Él sea el que vaya conmigo, que Él sea el que me tenga en sus manos, que Él sea el que me forme, que Él sea el que me dé propósito, que Él sea el que cambie y transforme mi vida. Psalms 136 verses 1 and 2 says, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good." Why is He good? Then it answers, says, "For His mercy endures forever." The goodness of God is that He is merciful towards me. Oh, give thanks to the God of gods. Why? Because His mercy endures forever. It is the mercy of God that will fill our hearts with joy and contentment in knowing that even when I'm not perfect, God will take me in spite of my failures, and He will give purpose to my life. ¿Cómo es posible
que un vaso en las manos del alfarero se puede arruinar. ¿Cómo es posible? Déjenme hablar un poquito como un pastor ahora. ¿Cómo es posible que pasemos domingos en este altar derramando nuestras lágrimas en la presencia, sintiendo y probando de la gloria de Dios, y el lunes se nos olvidó nuestra experiencia y nuestro encuentro con Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos probado de la bondad de Dios y en la semana se nos olvide? ¿Cómo? Si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso, si la bondad de Dios es tan grande, ¿cómo es posible? Así como Israel probó y miró la bondad de Dios tiempo tras tiempo, tras tiempo, tras tiempo, tras tiempo, generación tras generación, generación tras generación, y parecía que era el mismo problema reciclado, el mismo problema una y otra vez. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un vaso se arruine en las manos del alfarero? Déjeme enfatizar, en las manos del alfarero. Ahí está la clave. Mientras que su vida esté en las manos del alfarero, todo va a estar bien. Mientras que su vida está en los propósitos de Dios, todo va a estar bien. Mientras que usted se humille bajo la poderosa mano del Señor, todo va a estar bien. Mientras que esté su vida en las manos del alfarero, usted puede decir: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, es importante entender de mantenernos en las manos del alfarero. Cuando estamos en las manos del alfarero, vienen tormentas, adversidad, problemas, angustias, tempestades, pero nada nos puede destruir porque estamos en las manos del alfarero. Hermana, hermano, cuando llegue el problema y la adversidad, usted tenga una mente tranquila, llena de paz. ¿Por qué? Porque está en las manos del alfarero. Y si está en las manos del alfarero, no importa qué es lo que le suceda, no importa qué es lo que los doctores digan, no importa qué es el pronóstico, no importa, porque usted está en las manos del alfarero. Y en las manos del alfarero todo es posible, porque ¿quién nos va a arrebatar de las manos del alfarero? Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque estoy en las manos del alfarero. Ay de nosotros cuando nuestra vida no esté en las manos del alfarero. Ay de nosotros cuando perdamos, cuando nos olvidemos, cuando no permitamos que nuestra vida sea manejada por el alfarero. Termino con el tercer punto: el poder del alfarero. The last point I want to share with you is the power of the potter. Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pastor, ¿hay vasos de deshonra? Sí. Estando los discípulos en los últimos momentos con Jesús, Jesús dijo: uno me va a traicionar. Y todos se preguntaron: ¿seré yo, Señor? ¿Habrá vasos para deshonra? Sí.
entre nosotros, pastor. Dios quiera que no. Romans 9:21 says, does not the potter have power over the clay? From the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor. Pastor, you mean that there's vessels of dishonor? Yeah. You mean not everybody that calls themselves Christians is good? No. You mean that everybody that goes to church is not? No. But are there some here, Pastor? I hope not. But they exist. El alfarero tiene poder sobre el barro. ¿Por qué tiene poder? Porque tiene la facilidad de aplicar presión cuando es necesario. Lo aplasta, le quita barro, le pone barro, lo forma, lo centra en la rueda, lo golpea, lo amasa con fuerza. No lo está sobando. Estos son actos de agresión, de violencia, algo feroz, con tenacidad. No es, ay, mijito. No, es un... Pero, pastor, estoy sufriendo problemas y tribulaciones y hay aflicción en mi vida. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Dale gracias a Dios cuando sufras diversas tribulaciones. ¿Por qué? Porque hay bendición cuando Dios está en el proceso de formación y Él usa su poder y su autoridad y su dominio para ejercer sus propósitos. Yo quiero, oh, mijito, Dios está. No. Ahorita no te sirve eso. Ahorita necesitas una buena. Y Dios, como el alfarero, con su poder nos hace y nos deshace, edifica y destruye, pone reyes y los quita, da vida y la toma. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El mundo está bajo el poder de Dios. Nada de lo que ocurre en el mundo está fuera del control de Dios. Él está pero pastor, ¿qué no dice la Biblia? Que el diablo es el príncipe. Sí. Dice que él tiene cierta potestad y tiene su ejército y tiene su plan de ataque, pero todo está dentro de los límites del control de Dios. Él no hace nada sin el permiso de Dios. Ni a Job le pudo tocar nada sin haber pedido permiso. Señor, quítale cómo lo proteges. Y mira, y pidió permiso para hacerle daño. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene autoridad sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su matrimonio. No quiero nunca oír que usted diga, ya me trae el diablo. No lo trae. Él no tiene autoridad sobre usted. Usted es hijo de Dios. Usted ha sido comprado con la sangre del Cordero y no hay demonio ni oposición que lo pueda hacer frente. Cuando llegue en pensamiento, usted repréndalo y dígale, no, yo soy hijo, yo soy hija de Dios y estoy en las manos del alfarero. God has all power and dominion. Nothing happens outside of God's will. Nothing. You may say, whoa, what about the devil? Yeah, the devil has power and limitations to that power. He has boundaries. He even had to ask God permission to go and trouble Job. He can't do what he wants when he wants. And there's people that walk around thinking, oh, the devil's after me. Well, he's after you, but he has no control over you. He has no authority over you. He doesn't have a say in what happens in your life. Everything that is happening in your life, God is in control. Nuestra vida está bajo el poder de Dios.
Y Dios tiene el poder para cambiar y transformar. Entonces el sufrimiento, las pruebas, los desafíos, las tormentas de la vida que usted siente y piensan son para mi destrucción, no son para nuestra formación. Y el poder de Dios que opera en nosotros está trabajando para ver un crecimiento, para ver una formación, una fortaleza, para poder hacer algo grande y hermoso de nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando Él termine seamos un vaso de honra. The world is under the power of God. Your life is under the power of God. And the worries of life and the torments of life and the suffering and the hardships and the worries of life that trouble you, that you think, oh, this is going to destroy me. This is going to be my end. God doesn't love me. God has forgotten me. No. All of these things are not for your destruction. They're for your formation. And God is shaping you and molding you that you would be a vessel of honor for His glory and His honor. Por algo dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las tormentas, los sufrimientos, la escasez, el caos, el conflicto, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces su vida está en las manos del alfarero. Y los problemas que usted está pasando, la enfermedad que usted está pasando, la necesidad que usted está pasando, el problema que usted está cruzando, no es para su destrucción, es para que Dios sea glorificado. Y el poder de Dios está aquí. Y quiere transformar, quiere cambiar. Mire, el hecho de que el barro se deshace en las manos del alfarero no es pretexto para que el barro diga, al cabo me va a hacer otra vez. Quiero que usted se fije que no dice la escritura que Él reparó la vasija. Dijo, la hizo otra vasija. Y hay cosas que Dios lo ha preparado para usted, para que usted está formándolo con un propósito, pero cuando usted ahí está de rebelde, bueno, aquí no, los que están en línea, Dios cambia el propósito y le da otro propósito. Era una vasija para un propósito, pero ahora tiene que hacer otra vasija. Es decir, comienza desde cero otra vez. Paz de Cristo. Ríndete al poder de Dios. Ríndete a la voluntad de Dios. No seas barro difícil. Sé manejable en las manos de Dios para que Él te forme, te haga, te transforme. Y cuando Él termine, seas un vaso no solamente de honra, pero con un propósito grande a favor del reino de Dios. The power of God is here. He wants to transform your life. He wants to change you. He wants to make you anew. He wants to give you purpose. So surrender your will. Don't be difficult. Quit being difficult. Quit fighting God. Quit resisting God. God wants to shape you and mold you and give you a greater purpose than you could ever imagine. And He wants to use you for the good of His kingdom. And sometimes we're fighting God, but God, I want to do it this way. I want to do it that. No, don't ask me to do that. Don't ask me to do this. And we're fighting God along the way. And God is like, would you just submit? Just become available. That I might shape you into something great.
and purposeful and meaningful that would bless the potter and bless the kingdom of God. So quiero terminar con estas palabras. Jeremías va a la casa del alfarero. Observa el alfarero trabajando con el barro y formando un vaso. Qué interesante que lo que hace un vaso útil es que la formación del vaso, el diseño del vaso, es producir algo que esté vacío. Es decir, cuando el vaso se forma con un hueco en el centro para ser un recipiente. Si no, ¿para qué nos sirve? De decoración, quizás, como estatua, como una imagen para observar. Qué bonito. Pero no tiene función. Lo que lo hace efectivo, lo que le da propósito, lo que le da uso, es que cuando el alfarero lo está formando, está haciendo un hoyo, está haciendo un hueco en el centro. ¿Para qué? Para que cuando el vaso esté terminado, sea útil. Y para poder formar un vaso y hacer un hueco, hay que ponerle presión en el centro para que se abra el espacio. Y en esta tarde, lo que Dios quiere hacer es poner poquita presión en el centro para que abra un espacio. Y en ese espacio va a haber un hueco, pero un hueco que Dios va a usar. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que mientras que nuestra vida esté lleno de imperfecciones y de barro, nunca va a ser útil. Pero si nos ponemos en las manos del alfarero, Él va a empezar a crear un hueco, un vacío, un espacio, y va a empezar a remover el barro y las imperfecciones a un lado. ¿Para qué? Para que Pablo después pueda decir que ahora tenemos un tesoro en vaso de barro. ¿Por qué? Porque hay un espacio para depositar el mismo tesoro de Dios. Yo quiero invitarle a ponerse de pie. Yo quiero abrir este altar. Si usted necesita un toque del poder del alfarero, aquí Él está. Si usted necesita una transformación, un encuentro de nuevo con Dios, Él aquí está. Traiga sus problemas, traiga sus afanes, traiga sus dudas, traiga sus inseguridades, traiga su dolor, traiga su sufrimiento. Y aquí está el buen alfarero que quiere cambiar y transformar su vida.